Bueno, buenas tardes. Creo que soy lo que os falta ya para terminar el día, la jornada. Intentaré resumir más o menos, ¿no?, lo que venía a contaros para intentar cumplir el horario. Creo que lo vamos a cumplir, pero bueno, intentaré resumir un poquito lo que venía a hablar, ¿no? El hecho de presentarme siendo árbitro ya es una declaración de intenciones, así que bueno, cualquier cosa que me digáis, que sepáis que la tengo más que asumida. Fui árbitro de fútbol 4 años. Yo tengo 4 hijos, los 4 son chicos, los 4 han jugado al fútbol, y siempre que doy una charla de este tipo, os digo, nunca le digáis nada malo al árbitro, porque luego te lo podéis encontrar en una charla o incluso si no, con un compañero de trabajo, de aventuras. Bueno, vamos a hablar de reiniciando. Para mí es un placer, también gracias Juan Antonio y todo el equipo también de Interim Management por invitarme, ¿no?, a esta sesión. Y la idea era contaros un poquito sobre temas de inteligencia artificial, pero también, sobre todo, hablando de, bueno, pues de mi libro. Yo sí quiero hablar de mi libro, ¿no?, que es un poquito cómo rearrancar o reiniciar carreras profesionales. Y a ver si puedo darle al mando. Espérate, si no. ¿Sí? Vale. Bien, vale. Bien, reflexiones previas, ¿vale? Sobre reiniciando. Ese es el libro, o sea que si queréis comprarlo, lo tenéis en Amazon. Como veis, este lo escribí en la pandemia, eligiendo muy bien también lo que sería esa palabra que permitían después, como fue hace 1 año y medio, 2 años, ¿no?, cuando salió el ChatGPT, pues el uso inteligente, ¿no?, de la IA dentro del título, ¿no? El libro versa sobre cómo poder rearrancar o reiniciar carreras profesionales a una edad maravillosa que está en torno a los 45 o 50 años. De hecho, creo que por ahí está una compañera mía de Esquirel, ¿no? Levanta la mano, creo que te he visto por ahí, ¿ves? ¿Vale? Todo esto empezó, cuando yo empecé a hablar de los seniors, fue hace 7 años, que el antiguo director de la Fundación Endesa, Borja, me invitó para un proyecto. Yo fui a la típica reunión para decir que no. Y al final dije que sí, ¿no? Y esa reunión consistió en montar un comité asesor para montar un proyecto maravilloso que sigue en marcha, que se llama Generación Sabia, ¿no? Lo montó la Fundación Endesa con la Fundación Más Humano, y ha sido un proyecto tremendamente relevante en España porque ha ayudado a muchos seniors, ¿no?, a reiniciar, ¿no?, sus carreras profesionales. A partir de ahí, pues me puse a investigar y a escribir sobre eso. ¿Qué estamos viendo ahora? Pues hay diferentes, ¿no?, autores que hablan de esto, ¿no? La vida líquida, la vida cada vez más larga. ¿No? La esperanza de vida en España dentro de poquito será la primera en el mundo y estará en torno a los 84 años. Y eso implica un montón de cambios, ¿no?, alrededor de lo que estamos viviendo ahora. De la educación, de las inversiones, de lo que estamos haciendo con nuestros hijos y con nuestras hijas. Y algunas de las reflexiones son las que comparto en el libro e intentaré compartiros en este ratito, ¿no? Sobre todo hay una duda, ¿no?, que uno intenta, ¿no?, preguntarse, que es ¿qué va a pasar conmigo?, ¿no? Cuando está pasando todo esto, está sucediendo todo esto alrededor de estos cambios, ¿no?, que estamos viviendo. A mí me gusta citar mucho a los clásicos, y uno de ellos es Julio Iglesias, ¿no?, que es decir, pues, ¿qué va a pasar? No tengo ni idea, ¿no? Probablemente tú también lo sepas. Y ahora tú, ¿no? En esta charla también intentaré trasladaros algunos pequeños ejercicios, ¿no?, que son pequeños retos que cuento en el libro, pero que sí me gustaría también que pudierais pensarlos, ¿no?, incluso hacerlos según voy dando la charla, ¿no? Esta guía de 100 años, aquí tenéis un poco una línea de tiempos en la cual vemos normalmente cómo hemos ido encajando la dinámica de formación, de trabajo y, digamos, incluso de descanso, ¿vale? Evidentemente, cuando estoy hablando con profesionales como vosotros, ¿no?, que dedicáis también al Interim Management, digamos que esas fases a lo mejor no son tan cíclicas, ¿no?, tan continuas como hemos vivido hasta ahora, pero típicamente hemos hablado de etapas como muy estancas, ¿no? Nos formamos, luego tenemos una trayectoria profesional y luego, con suerte, quien pueda se jubila antes o después, ¿no? Y con esto os invitaría también a pensar cómo pueden ser estos ciclos vitales, ¿no?, los próximos años, ¿no?, independientemente de la edad que tengamos. Cambios que están sucediendo ahora, evidentemente la educación, todo lo que sucede en el COVID afectó muchísimo, ¿no?, a dinámicas, ¿no?, de aprendizaje, dinámicas formativas, hablando mucho de, bueno, educar a los ciudadanos, redefinir también la función del propio educador, sobre todo cuando estamos viendo que prácticamente cualquier cosa, ¿no?, la podemos ver y la podemos aprender por internet, ¿no? Y luego hay muchos análisis, y aquí también es parte de lo que quería trasladaros, que hablan sobre cómo la IA se viene a cargar el empleo, ¿no?, y a desmontar o prácticamente desmantelar muchas funciones, ¿no?, de trabajo, ¿no? Y intentaré argumentaros un poco porque creo que no va a ser así. Hay uno de los estudios, ¿no?, para mí muy relevantes, es un autor que se llama David Autor, casualmente, del MIT, que habla sobre qué tipo de trabajo sufre más con la digitalización y la tecnología, ¿vale? Y su tesis es básicamente que los trabajos que tienen poca capacitación sufren poco, los trabajos con mucha capacitación sufren poco,
y los que más sufren son la clase media. Es decir, el mando intermedio, los managers son los que más sufren dentro de unos momentos o dinámicas de digitalización, bien sea tecnológica y sobre todo actualmente por inteligencia artificial. Quedaos también un poco con esta referencia. Y un dato para mí interesante, que es el del World Economic Forum, habla de cuáles son los clústeres con mayor predisposición, ¿no? Profesional y trayectorias profesionales, ¿no? Y él habla, este informe habla de 7, datos de inteligencia artificial, ingeniería de computación en la nube, mucho friki, pero el tercero, por ejemplo, es gestión de personas y cultura, ¿vale? El sexto, cuidados de personas y salud. ¿Por qué? Porque la tendencia es que cada vez, evidentemente, vivamos más. Al hilo de todo eso también, pues tenemos que entender, ¿no? Y yo creo que todos más o menos suponemos que nuestra edad de jubilación será cada vez más alta, ¿no? Estamos hablando ahora de 65, 67 años y cualquier informe que te leas a nivel macroeconómico parece que vamos a llegar a los 70, incluso superior, ¿no? Yo tengo amigos que trabajan en esto. Yo estudié ingeniería de telecomunicaciones y es una ingeniería en el IES y tengo muchos amigos ingenieros que se dedican a automatizar puestos de trabajo. Evidentemente no son los más queridos, ¿no? Dentro de sus compañías, pero prácticamente lo que están haciendo es analizar procesos productivos y automatizar esos procesos. Yo parte de las reflexiones que también quiero compartir es que uno tiene que pensar cómo es su trabajo, cómo es su día a día, antes de que llegue alguien a automatizar su trabajo. Luego haremos un ejercicio también, si os parece, para ver cómo se siente. Otro ejercicio que me gustaría que llevaseis, que sería este reto número 2, ¿vale? Y son unas preguntas que también me gustaría que pensaseis o que reflexionáramos, si queréis, juntos, ¿no? ¿Existirá mi empleo dentro de 5 o 10 años? ¿Existirá mi profesión? ¿O será automatizado parcial o completamente? Y si todavía existe, ¿estaré capacitado para desempeñarla? Eso ya es un tema más personal. ¿Tengo a día de hoy las capacidades necesarias para adaptarme al cambio? Dentro de todo lo que está sucediendo y dentro también cómo está transformando mi entorno. ¿Cuáles son esas capacidades? ¿Puede ayudarme a alguien? También entornos, ¿no? y situaciones o eventos, ¿no? Como ese sirven, ¿no? Para darse uno cuenta de las capacidades que necesito desarrollar. De nuevo, el tú serás, bueno, pues nuestro Julio Iglesias nos sigue diciendo que no tenemos ni idea. Eso es bastante común, ¿no? Cuando hablo con muchos alumnos que estudian con nosotros en ISI, en una edad en torno a los 45 o 55 años, digamos que hay muchísima incertidumbre. De hecho, el origen del libro, Reiniciando, vino de una conversación que tuve con un alumno mío de unos 50 años, gran directivo en una multinacional, que me venía a tener una conversación con su hija. Decía, pues, no sé, queda tú con ella, quedamos los 3 para comer y tal, a ver si la puedes orientar sobre lo que ella quiere estudiar. Y la conclusión fue que ni la hija sabía lo que estudiar y el padre tampoco. O sea, el papá, mamá que estudio, es que el papá, mamá te va a decir, es que yo no tengo ni idea, yo tampoco sé lo que quiero estudiar ahora mismo en la situación que estamos viviendo, ¿vale? La pregunta clave también es, la empresa, esta pregunta es muy cabrona, con perdón, la empresa en la que trabajo hoy, o el proyecto, o la misión, ¿no? Como he aprendido hoy, ¿no? De nuestro vocabulario, ¿me volvería a contratar con las capacidades que tengo ahora? ¿Quién respondería que sí, afirmativamente, contundentemente? Vale, yo que os estoy viendo, os diría que no es más de un 20% de la sala. O sea, digamos que hay un 80%, o la gente que levanta la mano es muy convincente, muy optimista, ¿no? O los demás tenemos a lo mejor una sensación, ¿no? Como más realista, pero hay un 80% más o menos de la sala que piensa que no tiene las capacidades suficientes o que no le volverían a contratar en la compañía que tengo ahora. Y lo que será en el futuro, digo, para no dejarlo todo en Julio Iglesias, que no sabemos lo que seremos, estará vinculado a la IA, ¿vale? Ya os contaré un poquito por qué. ¿Qué es la IA rápidamente? Aprendemos de los datos, ¿no? Si son los ordenadores prácticamente intentando hacer, ¿no? Como que funcionan de una manera humana, ¿no? Pensando de manera humana y sobre todo ayudándonos primero a hacer el trabajo tedioso de una manera más fácil, pero luego también a hacer predicción, ¿vale? ¿Cuántos habéis usado IA generativa este mes? Sed sinceros, por favor. Esta semana, estamos a martes. Hoy, ¿vale? Estamos en torno, hoy, digamos, bueno, entre esta semana, digamos que ha habido un 50% aproximadamente, ¿vale? Os voy a contar 4 conceptos muy básicos, ¿vale? Para que veáis un poco fundamentos o ideas principales alrededor de la IA, ¿no? La IA permite a las máquinas realizar tareas humanas. Algoritmos son un conjunto de reglas matemáticas, ¿no? Que permitan o que guíen el funcionamiento de la IA. Y los datos son la información que necesita un sistema de inteligencia artificial, generativa o no, para, procesado por ese algoritmo, generar una información exterior, ¿vale? Las redes neuronales son esos modelos que permiten al sistema pensar, ¿vale? La IA generativa es crear contenido nuevo. O sea, digamos que también en la historia de la IA
Esto versa de hace prácticamente 70 años, ¿no? La IA generativa y la IA que no es generativa, por lo cual ahí también podemos hacer esa distinción. Y luego, la IA que estamos acostumbrados a hablar o a trabajar con ChatGPT está basada en LLMs, que son sistemas basados en lenguaje. Y aquí hay una de las tesis fundamentales que estoy intentando desarrollar, y por eso le he pedido ayuda a Juan Antonio, al equipo vuestro, en la tesis doctoral que estoy analizando, que es cómo la IA generativa mejora la empleabilidad del profesional senior, comparativamente con el profesional joven. ¿Por qué? Porque para mí, bajo mi punto de vista, un profesional senior está acostumbrado a hacer preguntas, a dialogar, a tolerar cierta frustración, a tener cierta creatividad a la hora de buscar sistemas, ¿no?, para conversar de manera distinta, ¿no?, con respecto al profesional joven. Por eso es muy interesante que sepamos o entendamos que los sistemas de IA generativa están basados en modelos que manejan lenguaje. Esto no lo vemos aquí abajo, porque están los sillones, pero hay un tema muy interesante alrededor de la IA y sobre todo la generativa, que son sistemas de caja negra. Son muy relevantes, es decir, tú no puedes volver a predecir cómo un sistema de IA ha funcionado para generar una respuesta. Si quieres volver a repetirla, probabilísticamente te salta lo mismo, pero puede que no sea así. Es un sistema muy interesante, sobre todo cuando se está empezando a, como sabéis ya, implantar la regulación de IA en Europa y sobre todo también en España. Sesgos, súper interesante porque son distorsiones debido a los datos. Los datos que utilizan los sistemas de IA para aprender son datos reales, en su mayoría, con lo cual ya sabéis que si típicamente, como pasa en España, por ejemplo, creo que hay un porcentaje de menos del 15% de CEOs mujeres en IBEX 35, pues es un sesgo que si tienes que entrar a un sistema de IA generativa que te ayude a tomar una decisión o captar información en ese sentido, pues ya tiene un sesgo debido a la propia situación cultural o vital en el país, ¿no?, o en la compañía. Modelos multimodales que utilizan diferentes fuentes de datos, agentes, y esto también os indicaré o me gustaría que los probaseis, son sistemas que conversan o se entrenan entre ellos. O sea, si uno ya siente con relativa habilidad el poder usar sistemas como Copilot y ChatGPT, puedes empezar a trabajar con agentes que empiezan a iniciar conversaciones entre ellos, o que incluso se pueden empezar a entrenar entre ellos mismos. ¿Algunos estáis utilizando agentes con IA generativa? 2 personas aquí, ¿vale? Bien. Ventanas de contexto, eso también es tremendamente relevante, es como la memoria que tiene un sistema de IA generativa para procesar la información. Y evidentemente, pues depende si está pagando la versión de pago o no está pagando la versión de pago, pues esa ventana de contexto es más amplia o más estrecha, ¿vale? ¿Cuántos usáis, por ejemplo, ChatGPT de pago? Vale, pues prácticamente la mitad. Bien. Y por último, el prompting sería dar instrucciones, ¿no?, al sistema para que lo que tenga que hacer te lo haga bien, ¿vale? Muchos de los que sentís o sentimos a veces frustración sobre los sistemas de IA generativa es porque no estamos haciendo un buen prompting, ¿vale? Escribiendo las cosas adecuadamente, pidiendo las solicitudes que estamos haciendo de manera clara, incluyendo un cierto rol también para que me dé la respuesta de una forma u otra, etc. ¿Vale? Bien. Y por último ya, hablar de entrenamiento supervisado, no supervisado y aprendizaje por refuerzo. El aprendizaje supervisado es como cuando yo, por ejemplo, que tengo un perro, le estoy diciendo a mi perro, te estoy tirando una pelota de tenis. Por lo cual él sabe que hay una pelota de tenis detrás. Y él ya identifica pelota o tenis cuando va a ir a buscar la pelota. Si yo quiero tirar un objeto, como puede ser cuando voy al campo tirar una piña, eso sería un objeto no etiquetado, porque le tiro algo y él sabe o tiene el instinto de salir corriendo por él, pero no le estoy diciendo lo que es. Es muy importante también cuando hablamos de sistemas de entrenamiento de IA generativa, el supervisado y no supervisado es muy relevante. Y luego aprendizaje por refuerzo es que los sistemas aprenden a través de recompensas. Si lo hago bien, recibo una recompensa positiva, si lo hago mal, una negativa. ¿Vale? Quedaos un poco con esas ideas simplemente para que pensemos, ¿no?, de manera más unívoca, ¿no?, en lo que estamos hablando sobre ella. Cuando estamos hablando sobre agentes, y solo 2 personas han levantado la mano aquí, son sistemas que generan conversaciones. Y yo os recomendaría, también esa parte práctica, entiendo que os pasarán también la presentación, ¿no?, cuando terminemos la jornada de hoy, es hacer ejercicios, por ejemplo, con una herramienta que se llama Camel. Camel te permite simular una conversación, ¿vale? Y una conversación, se trae un pequeño ejemplo, ¿no?, sobre Camel, que sería, bueno, pues un diálogo entre un responsable de recursos humanos y un empleado que se quiere ir a otra empresa. Por un 10%, una oferta de 10% superior a el sueldo que está ganando en esa empresa. Y empieza a rascar y a generar una conversación tremendamente productiva para que te pueda dar escenarios o contextos distintos. Evidentemente, como veis aquí, el prompting es bastante malo, porque no digo ni la empresa, ni digo la función, ¿vale?, ni digo el salario, ni digo el nivel profesional. Es decir, cuanto más información podamos dar en esa instrucción, sería mucho más evidente, ¿no?, el sistema de salida. Y me genera una conversación, insisto, bastante fluida como para poder
entender qué puede estar pasando, ¿vale? Cuando doy alguna charla sobre esto, hay gente que me escribe después y utiliza Camel para las conversaciones con su mujer o con su marido, ¿vale? O sea, también sirve. Bien, con eso tenéis un buen ejemplo y vamos a pasar ahora a cómo podemos mejorar la productividad. ¿Vale? El hecho de mejorar la productividad, este cuadro a mí me gusta mucho porque siempre pensamos que la IA viene a sustituir algo, ¿no? Y pensemos aquí que tenemos, por ejemplo, a la derecha actividades exclusivamente humanas, ¿no? Liderar, empatizar, crear, juzgar. A la izquierda, actividades tremendamente de máquina, ejecutar, adaptar, predecir, ¿vale? Y en el medio hay una zona híbrida. Y yo siempre que hablo con profesionales, directivos, ejecutivos, profesionales de recursos humanos y demás, es el punto medio este que tenemos que tratar. Como siempre, el gris es la zona más difícil. Y es ahí donde el humano complementa a la máquina o la IA le da superpoderes al humano, ¿vale? Y esas actividades híbridos entre la persona y la máquina son las que tenemos que empezar a desarrollar, ¿vale? Y por eso cuando hablamos de manera maximalista que la IA se va a cargar el empleo, bajo mi punto de vista es cuando no somos capaces de entender cuáles son las actividades híbridas o aquellas actividades en las cuales la IA puede darme mucho valor. Y no solo pensemos, ¿vale? Como solemos pensar también, es que la IA para mí como directivo o como profesional solamente me va a ayudar en tareas repetitivas. No es verdad, ¿vale? Voy a ser una herramienta de IA que yo creo que os va a gustar mucho, que te da una visión mucho más allá y mucho más cercana a la persona que a un proceso repetitivo, ¿vale? Por lo cual vemos que formar, explicar, sostener, el humano complementa a la máquina y amplificar, interactuar y digamos que encarnar, como hemos visto antes con Camel, un cierto personaje, pues te permite también hacer simulaciones diferentes. Y aquí os voy a dar una recomendación que sería el camino de aprendizaje. Ese camino lo estamos abordando desde diferentes proyectos, también en ISDI y en otros proyectos que estamos trabajando formativos, donde digamos que esa dinámica tiene que ir sucediendo poco a poco. Y esto lo hago para vosotros mismos y también para vuestros equipos, ¿no? Profesionales que están trabajando con vosotros y con vosotras. Una primera parte es escuchar, ¿vale? El mundo ya no es lo que es, la tecnología evidentemente ya está dentro, yo creo que eso es evidente. Tenemos que desaprender, la manera en la que hacíamos las cosas ahora la podemos hacer y debemos hacerla de otra, por lo cual también hay un punto ahí, ¿no? de cómo me siento, ¿no? Vitalmente, que es un poco la parte de ilusión, impacto, cuál es el impacto, ¿no? que puede tener para mí y para mi propia organización, empezamos a tener cierta curiosidad, empezamos a probar, ¿vale? Tenemos que ser capaces también de probar cosas, exploramos, ¿no? Exploramos diferentes opciones, ¿no? de las posibilidades que podría tener la inteligencia artificial, con lo cual ahí tenemos un puntito de osadía. Hay que tener cuidado en esto, tanto para nosotros mismos como con los equipos. O sea, no hay nada peor que un osado sin conocimiento o desinformado en un mismo, ¿vale? Porque capaz de hacerte, te puede meter en algún lío, ¿vale? A partir de ahí identificamos, ¿no? qué casos de uso podemos tener, tanto para mí como para mi equipo. Y con eso ya me convierto en un cierto embajador, practicamos, con mucha prueba y error, vamos destilando un poco esos casos de uso para ver a dónde nos lleva y con lo cual ya estamos motivados. Yo no digo que todo lo vayamos a hacer con IA, pero hay muchas cosas que podemos hacer. Y por último, bueno, pues todas esas cositas que hemos ido aprendiendo, pues somos capaces ya de implementarlo, ¿no? con el equipo a nivel transversal, incluso fuera del equipo en otras áreas de la organización, ¿no? Por lo cual veis un poco ese camino donde podemos ir aprendiendo diferentes cosas y el estadio en el cual pueda estar muchas veces es suficiente como para ir madurando diferentes propuestas o diferentes ideas que voy aprendiendo en este tema de la IA. Y aquí sí que me gustaría daros una recomendación, que es cómo solemos implementar proyectos de inteligencia artificial, tanto desde el punto de vista del aprendizaje, como también desde la consultoría, ¿vale? Que es hacer un DILO, ¿vale? Un DILO, para el que no conozca, es un acrónimo, ¿no? en inglés, que es el Day in a Life of, ¿vale? Y eso básicamente significa el tipificar, el escribir, el listar cuáles son las actividades que haces en tu día a día. Evidentemente, a lo mejor un día puede ser distinto que otro, con lo cual a lo mejor lo que haces es tomas una semana y empiezas a ver cuáles son las tareas que eres capaz de hacer o de ejecutar, ¿vale? He hecho un DILO como ejemplo, ¿vale? Que sería un profesional de recursos humanos, me da igual que podría ser directivo o lo que sea, ¿vale? Y ahora vamos a poner un pequeño vídeo para que lo veáis rápidamente. Pregunta a ChatGPT, elabórame un DILO de un profesional de recursos humanos. Y me está dando prácticamente hora a hora lo que podría ser la normalidad, ¿no? De lo que podría ser su día a día. Reclutamiento, selección, estrategia de talento, reuniones, gestión de desempeño, formación, gestión de conflictos, ¿vale? Almuerzo, networking, conversación y beneficios después de comer, buen momento para hablar de dinero.
proyectos de cultura, organización, engagement, ¿vale? Y bueno, tareas administrativas y cierre de día. 7 y cuarto sería la oficina, o sea, como se nota que ChatGPT es un poco yankee, ¿no? Por lo cual intenta salir a una hora razonable, ¿vale? Si volvemos a la presentación, si avanzas a... ¿sí? Vale. Avanzamos a la que teníamos antes, ¿vale? Bien, podemos ver diferentes funciones, ¿no?, que podemos tener en nuestro día a día, ¿vale? Vamos a poner ahora el vídeo de este mismo ejercicio, pero con ChatGPT ayudándome a hacer cosas, ¿no? Vamos a ver lo que obtenemos. Eso es importante, por eso os hablo un poco del contexto. O sea, si una vez que haces un prompt y te da un resultado, lo puedes estirar más o menos, pero ya tienes un contexto abierto. Una situación en la cual el sistema ya está entendiendo que incluso aunque la pregunta sea relativamente ambigua, tiene sentido que te responda dentro de esa misma situación, que esa misma output que te ha generado anteriormente. Haz lo mismo, pero incluyendo el uso de herramientas de IA, como el ChatGPT o Copilot, ¿vale? ¿Ves? Ya te está diciendo, ¿no? Utiliza ChatGPT para revisar tus correos, utiliza Copilot para hacer un tema de métricas, ¿vale? Propuestas de programas de formación, también cuáles son las temáticas más demandadas en el sector, de nuevo con IA generativa. Gestión de conflictos a la asesoría de empleados, ¿no? El uso de ChatGPT para desarrollar guiones, ¿no? o posibles aproximaciones y conversaciones que pueden ser relativamente difíciles, ¿no? o duras. ¿Vale? Luego, evidentemente, un tema de resúmenes de reuniones, listados de tareas, anticipación incluso también de la agenda del día posterior. ¿Vale? Bien, volvemos. Gracias. ¿Vale? Y aquí vemos un poquito cómo esa dinámica, ¿no?, de la inclusión de la IA en un determinado rol, en este caso recursos humanos, pues puede venir por ese uso inicial, automatización de tareas, informes, y luego ya dinámicas de una aproximación más estratégica y ya una transformación del rol un poquito más intensa alrededor de los recursos humanos, ¿no?, del rol que tengo. Fijaros aquí en esta lista, ¿no? Esta lista la he sacado, la he destilado y además me está diciendo la duración aproximada. Y luego he preguntado también al ChatGPT que me diga posibilidad de reducción del tiempo gracias a la IA. Me dice alta, media, baja, ¿vale? Fijaros aquí dos cuadrantes, ¿no? Entrevistas de selección, ¿no? Realizar las entrevistas a candidatos o evaluaciones de desempeño. Es decir, si yo os enseño esto, tanto si trabajáis en recursos humanos o la experiencia de gestión que tengáis, vuestra respuesta intuitiva sería que precisamente estas dos tareas serían las que menos impacto, ¿no?, podría tener la IA generativa, ¿verdad? ¿Vale? Bueno, pues ahí abajo hay un simbolito, que ahora os enseñaré cuál es, que se llama Crystal Nose, y os explicaré por qué hay herramientas de IA generativa que te permiten hacer ese tipo de tareas de manera mucho más sencilla, ¿vale? Una vez que hago esas tareas, ¿vale? Hay un modelo, ¿conocéis el Starfish Model? ¿Conocéis esa estrellita? ¿No? Bueno, esa estrellita nosotros la utilizamos mucho cuando hacemos destilado de este tipo de tareas. Cuando nos ponemos a analizar una función, o un puesto, o una dinámica de trabajo en un equipo, donde hacemos este hilo y empezamos a trabajar sobre la optimización de ese trabajo, lo primero que hacemos es pasarle ese filtro. Si tú te pones a sacar el listado de cosas que haces durante una semana, va a haber un montón de cosas que deberías dejar de hacer. Lo que pasa es que inconscientemente las sigues haciendo, o que podrías estar haciendo menos, ¿vale? A lo mejor hay otras cosas más estratégicas que deberías empezar a hacer o que deberías hacer más. ¿Vale? Este modelito sirve mucho para, digamos que, tamizar una lista de tareas y analizar si efectivamente las tareas que estás haciendo tienen sentido o no. ¿Vale? Darle una vuelta al Starfish Model es bastante útil en ese sentido. Y aquí, bueno, os dejo un resumen de cómo sería el ChatGPT ayudándoos, ¿no? En este caso, un profesional de recursos humanos, la generación de informes, redacción de correos y presentaciones, notas, ¿no?, y actas de reuniones y asesoramiento también en tiempo real. Incluso más o menos te puede estar dando el tiempo estimado que te puede estar ahorrando en un día tipo, ¿vale? Aquí es un poco optimista, hablando de 1 hora y media, 2 horas, yo creo que es demasiado, pero al empezar a pensar que pueden ser a lo mejor media hora, 45 minutos en alguna de las áreas que hacemos en el día a día, yo creo que sí que puede tener sentido. Y a partir de ahí preguntamos, oye, ¿qué puedo estar haciendo, ¿no? ¿Qué otro tipo de cosas puedo estar haciendo cuando estoy liberando cierto tiempo? Pues hablamos de establecer, ¿no?, mejores relaciones con colaboradores, desarrollo profesional, innovación, mentoría, formación, etc. Yo estoy teniendo algunas conversaciones en algún proyecto de consultoría, incluso también con los sindicatos, porque hay una secuencia evidente de razonamiento, ¿no? Yo creo que todos hemos escuchado que la IA generativa mejora en promedio en torno a un 10 o un 15% el trabajo general de cualquier equipo, ¿vale? Si eso lo intentas aplicar sobre un equipo de 10 personas y tienes a una persona que está en el comité sindical, lo que te dice es que
qué vas a hacer con la persona y media que sobra. Lo que vas a hacer con el 15% del tiempo que está liberando a la persona que nos vamos a quedar. ¿Vale? De hecho, ahí empiezan a haber conversaciones sobre la semana de 4 días. Si vamos a ser capaces de liberar el 15-20% de la jornada laboral, podemos ir a una jornada de lunes a jueves. O sea, estas son las conversaciones que estamos teniendo alrededor de este tipo de cosas. ¿Vale? Y en la herramienta que os decía, ¿vale? Se llama Crystal Notes. ¿Quién conoce Crystal Notes? ¿Alguien lo conoce? Que levante la mano, no veo. Nadie, de verdad. Nadie. Bueno, pues espero que por lo menos esto sea uno de los hallazgos, no sé si la sesión completa de hoy, pero por lo menos de mi parte. Crystal Notes es una herramienta de inteligencia artificial no generativa que lee de tu perfil de LinkedIn y te obtiene el estereotipo de personalidad. ¿Vale? Y es tan útil como que yo, por ejemplo, cuando hago entrevistas de admisión en ISDI para nuestros programas, utilizo esa herramienta y a lo mejor la entrevista de admisión me dura 15-20 minutos. Porque sé cómo es la otra persona que tengo al otro lado. De hecho, tiene un plugin, tiene varios, pero tiene uno muy potente que te lo incluye en Teams. Es decir, que tú estás teniendo una videollamada y te está diciendo qué estereotipo de personalidad tiene la persona con la que estás hablando que está metida en esa videollamada. O cuando vas a escribir un correo electrónico, te está diciendo cómo es esa persona para ver qué tipo de conversación, qué tipo de mensaje le tienes que dar a esa persona. ¿Vale? Como no quería sacar aquí a nadie, tampoco os conocía por vuestro nombre, pues he hecho el Crystal Notes de mí mismo. ¿Vale? Fijaros aquí, esto es mi LinkedIn y aquí a la derecha veis una columna que dice yo soy perfil I, ¿no? Motivador, enérgico, adaptable, casual, me gusta ser flexible, exploratorio, casual en mi forma de comunicar. Siempre que hablan conmigo me gusta pues, tener gráficos, imágenes, me levanto mucho, ¿no? A lo mejor a pintar en una pizarra cuando estoy en una reunión, me gusta mantener, ¿no? una cierta energía con alguna broma y demás. Y sin embargo, lo que no me gusta es que me tumbes a lo mejor con demasiados datos, ¿no? Una información demasiado detallada. ¿Vale? Si quiero sacar más información, por ejemplo, fíjate cómo dentro de mi dilo, el que yo sepa que la persona que voy a entrevistar en una entrevista de selección, en una evaluación de desempeño, tiene ese perfil, me ahorra muchísimo trabajo. O si no me lo ahorra, me hace ser mucho más eficiente, porque me hace hablarte a ti de la manera que estás acostumbrado a recibir esa información, ¿vale? Por ejemplo, ¿cómo me comporto? Creando mucha entorno, ¿no? De energía, ¿no? Me siento cómodo hablando con desconocidos. Fíjate, que me drena pasar demasiado tiempo solo o sentirme microgestionado, ¿vale? Esto te lo puedes creer o no te lo puedes creer. Yo llevo 9 años usando esta herramienta, el 90% de las veces acierta con un 90% de probabilidad. Pero me puedes decir, bueno, pues es que tengo el LinkedIn más completo, menos completo y demás. Con un LinkedIn razonablemente completo, acierta con mucha exactitud, ¿vale? Los que conocéis un poco el perfil DISC, pues aquí, dominante, influyente, tal, ¿vale? Y es tan potente que incluso te puede crear situaciones, o playbooks, o guías. Si yo tengo que venderle algo a no sé quién, la mejor manera, si yo soy un motivador y la otra persona es un perfil dominante, pues la mejor forma de aproximarte a otra persona tiene que ser esta o la otra, ¿vale? Por lo cual aquí veis un poquito qué guías o qué ayuda te puede estar dando a la hora de poder desarrollar esto. Así que en el futuro yo lo que os recomendaría sería, bueno, pues utilizar Crystal Notes para identificar, ¿no? Esa persona, ese perfil, esa entrevista, intentar usarlo, ¿vale? Tiene un trial aproximadamente de 15 días, creo recordar, y suele ser gratuito. Lo que pasa es que lo que te pide a cambio es que respondas al perfil DISC. ¿Alguno habéis hecho el perfil DISC en test? Está respondiendo a las preguntas. Es un test que puede estar durando 45 o 50 minutos, ¿vale? Entonces, lo que haces a cambio de darte unas licencias gratuitas de uso es que realmente esté comprobando que cuando analice de tu perfil de LinkedIn, pues tenga una comparativa que te permita ver si realmente es así. De hecho, cuando tú ves el perfil de Crystal Notes de alguien, tienes unos cuadritos, ¿no? Que te están diciendo, oye, ¿es adecuado lo que estoy diciendo o no? Es un sistema de retroalimentación que le permite al propio sistema de Crystal Notes aprender. ¿Vale? Bien, con lo cual, bueno, pues el mini reto 5 sería este, ¿no? El de utilizar ese Crystal Notes, ¿no? Para tu perfil, para alguna reunión o alguien que tengas en el equipo, ¿no? Que necesites a lo mejor tener una información más detallada. Y ya si te viene muy arriba también, como te decía antes, también lo podéis usar con vuestra mujer o vuestro marido para intentar conocerlo mejor. Lo que pasa es que a lo mejor si han pasado 15 o 20 años desde que estáis con ellos, pues a lo mejor, no sé si es demasiado tarde, ¿no? Como decía la canción, pero yo creo que a lo mejor vuestra relación sí que puede mejorar. Venga, y ya vamos cerrando, ¿vale?
Tú vas a ser el entrenador, a mí me encanta el fútbol, como decía antes señor Corrales, aparte de jugar al fútbol, fui árbitro. A Xavi le tiene mucho cariño, soy del Madrid y tengo 2 hijos que son del Barça, pero bueno. 6 claves, ¿no?, para reinvertirte en el mundo de la inteligencia artificial. Identifica cuál va a ser el futuro de tu profesión. También me extrañaría, sobre todo los que os dedicáis, y yo creo que también me incluyo en un cambio de profesional que estoy teniendo ahora, que estemos vinculados a dinámicas, ¿no?, de misiones o de interim management. Me extrañaría muchísimo, ¿no?, que las misiones que tengáis ahora no tengan que ver con digital, con tecnología, con data o con inteligencia artificial, por lo cual hay que ver, ¿no?, si realmente estamos teniendo esas competencias, ¿no?, digitales, ¿no?, que el mercado está demandando de nosotros. La automatización de tu rol, a mí esta me parece súper evidente. O sea, el que podamos ser capaces de realizar de manera consciente nuestro hilo o la semana o en el mes, y seamos capaces de identificar cuáles son las tareas que mejor podemos automatizar, ¿vale?, para aprender a automatizarlas tú. La tercera, ¿cuál es tu propuesta de valor? Analiza tus competencias verticales, transversales, evidentemente, ¿no?, cuando te asignan una misión de ese tipo, pues todo el mundo confía, ¿no?, que lo vas a hacer bien, pero probablemente haya capacidades o competencias que pueden ser complementadas por la tecnología y sobre todo por la inteligencia artificial. La cuarta para mí es otra de las preguntas, ¿no?, éticas que suelo hacer, es cómo de digital te levantas hoy. Te miras al espejo y pues, ¿sé más de digital que ayer o menos? Y yo, de hecho, cuando también doy alguna charla de ese tipo, os incito a que os pongáis una cita en el calendario, una vez al mes, en la que os preguntéis y os respondáis qué cosas nuevas aprendidas en eso. ¿Vale? Muchas veces se nos va la vida y no aprendemos suficientemente, ¿no?, con la consistencia que necesitamos, cosas nuevas que necesitamos en el mundo profesional, en el mundo laboral. ¿Vale? La siguiente es tu plan de reinicio, ¿no? Esto lo hablo mucho en el libro. Tuve la suerte de pues ser prologado por Carmen Artigas, que era la antigua secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y con ella trabajé mucho, ¿no?, lo que ha sido pues, alguno de los despliegues, ¿no?, del Plan Nacional de Competencias Digitales y algunos de los temas que ha hecho el Gobierno de España, ¿no?, alrededor del talento y de la digitalización de los perfiles, ¿no? Y hay un tema que bajo mi punto de vista no se está trabajando bien, y creo que más o menos los que, bueno, tenemos más o menos la misma edad, yo que lo estoy viendo casi todos, os acordáis de lo que era la cuenta de vivienda, ¿verdad? Cuenta de vivienda, que en España te premiaba, ¿no?, por tener un dinerito ahorrado para comprarte una casa. Pues estamos intentando montar lo mismo, pero que era la cuenta ahorro formación. Es decir, que cada profesional, cada empleado pudiera tener una hucha que tuviera beneficios fiscales, evidentemente, y impositivos, para que pudiera tener una bolsa de dinero para formarse. O sea, yo los principales dramas que veo cuando hago entrevistas en IS de la escuela con profesionales de nuestra edad, con los 50 años, es gente que a lo mejor ha tenido trayectorias brillantes, pero que no ha sido capaz de digitalizarse o de aprender otras capacidades y competencias. Y muchas veces, en un proceso de ERE o de despido masivo o de desvinculación, tampoco tienen dinero como para poder hacerlo, ¿no? Y yo creo que esto también es un tema de conciencia que tenemos que intentar manejar entre todos, pero sobre todo también con nuestros hijos. O sea, el tema en el cual nuestros hijos van a seguir formándose prácticamente continuamente y van a tener que guardar, yo estimo, yo lo hago así con los míos, un 10% de su sueldo para seguir formándose, yo creo que va a ser evidente, ¿vale? Y luego la sexta, que es una formulita que a mí me gusta mucho, pues siempre un poquito más, ¿no? Es decir, esto no va de salto, va de mejoras incrementales, es una fórmula que es 1, yo soy un ingeniero, pues 1,01 elevado a 365 es igual a 37,8, y sin embargo, si haces un 1% menos cada día, que sería 0,99 elevado a 365, te da 0,03. Así que esta diferencia del 1% cada día marca muchísimo, ¿no?, la distancia entre lo que puedas conseguir al final. Vale, y con esto, pues ya como me gusta mucho mencionar autores, pues hay otro famosísimo, que es don Camilo Jofesera, que habla de aprender, ¿no? Aprendiendo es gerundio, no aprender que es infinitivo o aprendido que es participio. O sea, ahí el tema es que tenemos que seguir aprendiendo continuamente y prácticamente de por vida, ¿no? Así que, un poquito más, como os decía, bueno, venía a hablar un poquito de mi libro, iniciando, si os apetece comprarlo tenéis en Amazon. Y lo bonito de este libro es que uno lo beneficios de una fundación que se llama Fundación Enabella, que trabaja con mujeres maltratadas, ¿no? Y una de las clases más duras que di, ¿no?, cuando empecé a colaborar con ellas,
era precisamente sobre Mi Yo Digital. Mi Yo Digital es un libro que habla sobre cómo volver a crear identidades digitales en las redes sociales. Y lamentablemente la mayoría de las mujeres maltratadas lo que hacen cuando sufren un maltrato es borrar su huella en redes sociales. Y cuando pasan después de una casa de acogida con los niños, intentan recuperar su vida y van a hacer una entrevista laboral, lo primero que suelen hacer las personas de recursos humanos es ver si tiene huella digital. Y normalmente si no vemos huella digital de alguien, probablemente desconfíen. Y una persona maltratada lo que menos le apetece es contar que tuvo maltrato y por eso borró las redes sociales. ¿No? Por eso pues trabajamos mucho en la Fundación Navi. Así que, poco más. Y nada menos. Muchísimas gracias. El QR no va, pues gracias por decírmelo. Pues lo deben cambiar en Amazon, pero vamos, buscáis reiniciando a Rodrigo Miranda. Bueno, en Amazon y seguro que funciona. Gracias por... Muchas gracias.